Bueno, hermanos, espero que me disculpen, se me cortó el video que estaba tomando porque el enemigo se opone a que dé esta palabra. Y la verdad que con lo que yo estoy tomando es una cámara muy profesional que está bien cariñosa y la verdad que dice de que no tiene forma de grabar, es imposible, ¿verdad? Pero sabemos que el enemigo se interpone muchas veces para que uno pueda dar esta palabra. Quedamos que a Abraham se le contó. Nos quedamos en el libro de Santiago, capítulo 2. Leímos el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20 y leímos el 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó, oigan bien, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La fe es el creer en nuestro Padre Dios, que Él existe y que el temor de nosotros, los que conocemos de Él y los conocemos a través de su palabra, tenemos que tener temor de hacerle maldad a nuestro prójimo, sea quien sea. ¿Por qué? Porque hemos conocido un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios que trabaja de acuerdo a su justicia y que ve lo justo y lo injusto. Y cuando nosotros estamos creyéndonos que por la obra podemos ser salvos, no es así. Tiene que ir la fe. La fe es mi Padre Dios, el creer en Él, el saber que todo aquel que hace maldad, tarde o temprano le llegará el castigo. Por eso una fe sin obra es muerta y la obra sin fe es muerta. Tienen que ir las dos. Dice en el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también, escuchen bien, el versículo 24 dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también, Rahab la ramera no fue justificada por su obra cuando recibió a los mensajeros y los envió, por otro camino. No se le justificó a Rahab la ramera. ¿Cuántos sabemos de la historia de Rahab? Rahab era la que estaba en el muro de Jericó, en la ciudad de Jericó. Aquellos hombres espías fueron enviados por Moisés a averiguar de aquella ciudad, de aquella gran ciudad a la cual iban a ir a derrotar por orden de mi Padre Dios para tomar posesión de las tierras prometidas. Pero antes de tomar esa posesión tenían que destruir las murallas y la gran ciudad de Jericó. Y esa mujer era una mujer ramera, lo dice la Biblia, una mujer prostituta, pero que ella tenía un vacío, había algo que nada lo llenaba y esa mujer necesitaba saber la verdad. Ella no era idólatra de los ídolos que en la ciudad de Jericó se arrodillaban y los alababan a los ídolos. Esta mujer no. Dice la palabra de Dios que en ella había algo, que ella sabía que esos ídolos no eran de verdad. Y dice la palabra de Dios cuando se habla del libro de Josué que esta mujer ya había oído hablar quién era el pueblo de Israel y quién era su Dios. Un Dios invisible, un Dios que los hizo pasar por el Jordán en aguas secas porque pasaron con sus pies secos. Aquellas aguas se partieron en mitad como pared, como el mar rojo cuando atravesaron Moisés y todo el pueblo de Israel. A los oídos de esta mujer había llegado esa gran hazaña de parte de mi Padre Dios y esta mujer tenía curiosidad de saber quién era ese Dios. Esa mujer estaba necesitada de ese vacío. Por eso mi Padre Dios mandó a destruir esa ciudad. ¿Pero qué?
Papá Dios da oportunidad a aquellos que son humildes y sencillos de corazón, aquellos que se arrepienten con todo el corazón y que confían en Él. Papá sí les da, mi Padre Dios les da oportunidad para que salgan de esa vida inmunda y vengan a la luz que nos da nuestro Padre Dios eterno. Entonces habla en el libro de 24, del capítulo 24 de Santiago capítulo 2. Dice el libro de la palabra de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. A Abraham se le contó por justicia. ¿Por qué? Vamos a entender quién era Abraham y quién era Rahab la ramera. A Abraham se le contó por justicia su obra y su fe. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre justo. Oigan bien, era un hombre justo, era un hombre bueno que daba comida al pobre, alimentaba al necesitado, daba a quien lo visitara. Ese hombre salía corriendo a lavarle los pies y a darle de comer. Era un hombre justo ante la presencia de Dios. Por eso a Abraham se le contó lo que iba a hacer por justicia, porque el hombre era justo. Mas ahora vemos Rahab. ¿Quién era Rahab? Era una mujer que no conoció a Dios ni conocía a Dios en ese momento. Esa mujer solo tenía que había escuchado, tenía aquellas palabras que escuchaba que era un Dios invisible, que era un Dios que hacía muchas maravillas a través de su pueblo. Esa mujer quería conocer a ese Dios. Esa mujer estaba ansiosa de saber quién era, porque cuando estos hombres llegan a la casa, indudablemente esos hombres le predicaron de Dios y esa mujer se estremeció y se estremeció en llanto y esa mujer le dijo: yo quiero ir con ese Dios, yo quiero ir con vosotros. Ayudadme, rescatadme, mi familia y yo iré con vosotros. Yo haré con ustedes justicia. Oye bien, yo haré una obra con ustedes, escondiéndolos para que no los encuentren. Cuando se dieron aviso al pueblo que habían visto 2 espías, aquella mujer corrió a esconderlos. ¿Por qué? Porque creyó que estos hombres habían sido enviados por mi Padre Dios. A esa mujer se le contó aquella obra, pero más no se justificó porque no era justa como Abraham. ¿Por qué? Porque ella vivía en una ciudad mundana donde se adoraban ídolos, donde ella era una prostituta. Mas Abraham era un gran hombre sometido a la presencia de Dios, un hombre justo. ¿Entienden ahora la palabra? Rahab era una prostituta, era una mujer que no tenía conocimiento de Dios, no era justa como Abraham, un hombre que sí conocía a Dios, que era su amigo y que sabía quién era Dios. Entonces se le contó a Abraham la obra con la fe, justicia. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre justo ante la presencia de Dios, un hombre de gran corazón, un hombre que era aquel varón que no blasfemaba, no injuriaba, no odiaba, no calumniaba, no era hipócrita, no era falso, no era embustero, no hacía maldad con nadie. Era un hombre justo, era un hombre bueno. ¿Entienden? Se le contó con justicia. Mas Rahab no era igual que Abraham. Por eso a Rahab no se le tomó en cuenta solo su obra. Su obra fue que ella escondió a aquellos hombres espías para que no les hicieran daño. Si esa mujer no los hubiese escondido, esa mujer hubiese entregado a esos hombres, Papá Dios no hubiera tenido misericordia de ella y la hubiese destruido cuando destruyeron las murallas y la ciudad de Jericó. Mas, sin embargo, Papá Dios le contó esa obra, pero no estaba la fe. ¿Cuál era la fe? La fe era de creer directamente en Papá Dios. Esa mujer quería saber quién era Dios y quería creer, pero ella les dijo a los espías que ella quería saber quién es ese Dios y que solo lo podía saber si la llevaban con ella, con ellos. Y ellos le prometieron que no se la iban a poder llevar ahorita, pero que volverían por ella y que cuando destruyeran la ciudad por orden de mi Padre Dios, la iban a rescatar a ella y que el rescate iba a ser con una señal, que dejara una cuerda colgada de color roja para que ellos pudieran reconocer que esa era la ventana de la choza de la casa de ella, de la cual ella los escondió a los espías. Entonces a esa mujer se le contó por obras nada más, mas no por justicia, porque no era justo como Abraham y no conocía a mi Padre Dios. Entonces dice en el capítulo 25, en el versículo 25 de Santiago capítulo 2, el versículo 25 dice: asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras
cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Entiendes? A Abraham se le contó por justicia porque tenía el espíritu de mi Padre Dios eterno dentro de él. Por eso ese hombre era bueno, era justo, hacía las cosas que a papá Dios le gustaban, mientras que Rahab no. Rahab era una mujer prostituta, era una mujer de la vida alegre, era una mujer que no tenía amor todavía porque no había conocido al verdadero Dios, el cual Abraham conocía. Entonces, ahí están dos personas muy diferentes, a uno por ser justo y el otro nada más por hacer obras, que es Rahab. Hizo una gran obra, esconder los espías para que no los mataran, pero nada más fue la obra. Pero esta mujer no se le contó por justicia, no se le contó con fe. ¿Por qué? Porque esta mujer no conocía a mi Padre Dios realmente quién era, como Abraham lo conoció. Entonces queda a entender el último versículo que estamos leyendo de Santiago capítulo 2 y el versículo 26. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Quieres saber? Quiere decir que una fe con obra tienen que ir las dos juntas, porque si la fe y la obra van separadas, están muertas. El Espíritu de Dios tiene que estar en ambas personas para que esa justificación se cuente, tanto como para Abraham, tanto como para Rahab. Pero como el Espíritu de Dios no estaba todavía en Rahab, no se le contaba por justicia, no era justa. En cambio, Abraham sí, porque Abraham estaba la presencia de Dios en él. Entonces, qué buen ejemplo nos está dando papá Dios, que dos hombres, uno está en las tinieblas, otro está en la oscuridad. No se pueden juntar los dos y llevar el mismo procedimiento, llevar el mismo camino. Así la obra no puede ir solita y la fe solita, porque están muertas las dos. Están muertas. Aquí dice en el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Una fe no puede caminar sin la obra, porque la fe le va a preguntar a la obra, ¿dónde está tu fe, obra? Y la obra le va a preguntar a la fe, ¿dónde está tu fe, obra? Así lo leímos en el capítulo 2 y el versículo 16 dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Tienen que ir las dos juntas. No te jactes de decir que eres bueno, dándole al prójimo de comer, haciendo buenas caridades, pero si no tienes la fe, la convicción de creer en un Dios, de que te puede castigar porque estás blasfemando, señalando a tu prójimo, calumniándole, levantándole calumnias, falsos, no puedes. Entonces tu obra está muerta, porque no va la fe contigo. La fe es el temor de Dios al cual tú conoces. Y esa fe la tienes que llevar junto con la obra que tú haces. Tú ayudas al prójimo, ve con la fe puesta en Dios, que tienes que tener temor de Él. Y por ese temor no vas a hacerle mal a tu prójimo, porque llevas la fe con la obra. Pero si solo llevas la obra y te jactas de que te vas a salvar por obras, estás equivocado, estás equivocada. La fe sin obra es muerta y la obra sin fe es muerta. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Si uno es cristiano y conoce de Dios y uno que es del mundo no le conoce y no sabe quién es Él, no se pueden juntar los dos igualitos, porque uno es tiniebla y el otro es luz, y tienen que estar los dos con el mismo sentir, la misma sensación de la presencia de Dios, para que se les tome como justicia, obra y fe. Sin esas cualidades no hay nada. Te equivocas que crees que por obras te vas a salvar. Te equivocas si crees que por fe te vas a salvar. No solo de creer en mi Padre Dios,
Yo creo en mi Padre Dios, pero a Él me voy a aferrar y punto. Solo le voy a pedir que le dé de comer a mi prójimo. Mi vecino me vino a tocar la puerta, pero yo le dije que no tenía. Si tienes el bocado que es para ti, dárselo. Y verás cómo mi Padre Dios te va a proveer más. Ahí está la fe y la obra junta. Pero si solo estás creyendo en mi Padre Dios, esa es la fe. Pero no regalas a tu amigo, el cual está necesitado, y le dices, venga mañana, o no le das, porque leímos, hermanos míos, de qué aprovechar es si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Oí bien, ¿podrá tu fe salvarte de que solo crees en Dios? Y de que Él es justo y de que tú lo amas y de que tú has creído y Él es la fe. Pero ¿de qué te va a servir si no tienes tus obras? ¿Dónde está la obra? Ay, no, que mi Padre Dios le dé de comer. Yo no tengo. Oh, sí. Capítulo 2, Santiago 2 y versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, versículo 16, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Te das cuenta? No solo por fe te vas a salvar y no solo por obra te vas a salvar. Tienen que ir las dos juntas, la obra con la fe, porque la obra sin la fe es muerta y la fe sin la obra es muerta. Tienes que ayudar a tu prójimo y al mismo tiempo creer que hay un Dios que castiga y azota si tú haces maldad, porque con la mano derecha quieres remediar la necesidad de tu prójimo, pero con la mano izquierda descubres la verdad que hay en ti. ¿Que crees tú que solo por hacer una obra te vas a salvar? No es así. Tienen que ir las dos juntas, la obra y la fe, porque sin esas dos cosas no hay una justificación. No se te toma por justicia, por cuanto tú no has sido justo ni bueno con tu otro prójimo. Le estás dando a uno que necesita, que es pobre y no tiene para comer, pero con el otro has murmurado, lo has señalado, lo has criticado. No va la fe ahí contigo. La dejaste al Dios, el cual él es la fe. Entonces, ¿de qué te envanas? ¿De qué te llenas si no tienes la fe? Con la obra, de nada sirve que hagas las obras. No nos vamos a salvar solo por ayudar al prójimo. Y por detrás sabemos que hay uno que nos viene arriando, que nos conoce perfectamente y sabe quiénes somos nosotros y nos escudriña lo más profundo, los pensamientos y el corazón, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza y Él nos conoce perfecto y sabe quiénes somos. Podemos engañar al hombre, pero a Dios no le vamos a engañar. No hay justificación. A Abraham se le tomó como justicia porque era un hombre bueno, justo, y iba con la fe, que creía en mi Padre Dios, que le había prometido su descendencia y se la iba a cumplir. Y iba a entregar a su hijo por obra. Se le tomó por justicia, queriendo decir, Abraham amaba a Dios como amaba a su hijo, pero creyó en mi Padre Dios a través de la fe. Y iba a ofrendarle a su hijo, por eso se le tomó como justicia. Así se le toma a todo aquel que de todo corazón regala, pero siempre va con la fe puesta en Papá Dios, de hacer bien y no hacer un mal. Entonces van las dos cosas juntas que son muy aprovechosas para mi Padre Dios. La fe sin obra está muerta y la obra sin fe está muerta. Un cuerpo sin Cristo y sin el Espíritu Santo está vivo, mas el otro que no tiene eso está muerto. Rahab estaba muerta y mi Padre Dios quería darle la vida eterna. Escondió a aquellos hombres y se le tomó como una obra. Y aquellos hombres le prometieron que cuando fueran a destruir a Jericó, la iban a salvar y se lo cumplieron. ¿Por qué? Porque Papá Dios tenía misericordia de Rahab. Una vez que Rahab vino a los pies de mi Cristo, bendición fue, porque de Rahab y de Salomón, un hombre que era de la tribu de Israel, un hombre valiente que luchó junto con Josué. Salomón se casó con Rahab. Y de Rahab y de Salomón, no Salomón, el rey Salomón, el de David, no estamos hablando de otro Salomón. Ese hombre Salomón se casó con la Rahab, aquella mujer que había sido prostituta en la ciudad de Jericó, de esa ciudad pervertida.
Entonces Salomón la tomó por esposa y de ahí nació Booz, que ese Booz se casó con Ruth, aquella mujer nuera de Noemí. Y mira qué lindo es mi Dios, cómo tuvo misericordia de esta mujer, que la escogió para ser del linaje de mi Jesús de Nazareno. A través de Rahab y a través de Salomón vino Booz, y Booz engendró en Ruth a aquel hijo, Boaz, y Boaz engendró a Isaí. Isaí engendró a David, el rey David. De esa descendencia viene, de la misma descendencia, de aquella mujer moabita que tomó papá Dios, a Ruth, que no era del pueblo de Dios. Pero ¿quién le puede decir a papá Dios, por qué tienes misericordia de esta mujer? ¿Por qué tienes misericordia de este hombre? Él puede tomar a quien él quiera, con tal de que él mire aquellos pensamientos, aquel corazón dispuesto para dárselo a él. Entonces papá Dios de la inmundicia hace algo hermoso, luciente, aquello admirable como un baluarte, como algo precioso. De lo que era nada, lo hace él un arte. Porque mi Padre Dios tiene misericordia para cada uno de nosotros. Recuérdate, la fe sin obra es muerta y la obra sin fe es muerta. Vamos a leer ahí mismo en el libro de Santiago, capítulo 3. Capítulo 3, libro de Santiago, capítulo 3 y versículo 1 al 8. Hermanos míos, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamable por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Signo de interrogación. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jaltéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólico. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bendito sea mi Padre Dios, que nos ha dado esta palabra preciosa, para que todo aquel que la escuche tenga entendimiento y no lo tome por mal,
Tómelo por bien, porque nuestro Padre Dios quiere corregirnos, quiere darnos a nosotros una buena estabilidad moral, que nosotros creamos en quién hemos confiado, a quién buscamos cuando estábamos derrotados, caídos, y quién nos levantó, quién lavó nuestras llagas, nuestras heridas, quién las curó, quién las vendó, quién nos dio aliento de vida. Por eso nosotros tenemos que aprender a amar a nuestro Padre Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestra fuerza, y sobre todo amar al prójimo como a nosotros mismos, porque todos somos creación del Dios vivo. A Él le debemos nuestras vidas. Por eso es que tenemos que hacer las obras juntos con la fe, sabiendo de que nosotros creemos que existe Dios y que se nos va a castigar si nosotros hacemos algo malo contra nuestro prójimo. Porque Dios es justo y Dios ama al justo, aborrece la injusticia, las burlas y la hipocresía, la maldad, la falsedad. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 13, dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin manchas y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingidos. Amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Primera de Pedro capítulo 2, ahí mismo: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bendita sea la gracia. ¿Cuántos de nosotros no nos gustaba en nuestro país cuando adulteraban la leche y le ponían más agua que la propia leche? Nosotros la sentíamos que era más agua que leche. Acuérdense, no sé si a ustedes les pasaron, pero a mí sí, cuando íbamos a comprar la leche y aquel señor ordeñaba y ya nos daba de la otra leche y decía: es que ya la fui a dejar allá, pero ya venía con agua. Esa es la leche adulterada. Nunca vamos a querer una leche adulterada, ¿verdad? Así mi Padre Dios tampoco quiere que nosotros estemos adulterando, que nosotros seamos malos, seamos egoístas, hipócritas. No vamos a desear esa leche, sino la leche espiritual, la que viene cementada bajo la presencia de mi Padre Dios,
sin falsedad, sin hipocresía. Aquí lo dice la palabra de Dios. Siendo merecedores de su gracia y de su misericordia, porque Dios ama la verdad y ama al justo. Una fe sin obra es muerta, y la obra sin fe es muerta. Este mensaje me lo dio mi Padre Dios para que lo diera. Y si ustedes recuerdan, dije que venía en primer lugar para mí y luego para todo aquel que le escuchara. Así lo dije. Así lo dije. Dios quiere en nosotros que nosotros actuemos con bondad, con misericordia con nuestro prójimo, haciendo bien, sin mirar a quién, haciendo las cosas buenas que Él quiere que hagamos, sin manchas y sin arrugas, porque Dios ama a todo aquel que hace bondad, a todo aquel que hace cosas justas. Dios nunca va a estar donde está la maldad. Mi Padre Dios nunca va a estar donde esté el egoísmo. Mi Padre Dios nunca va a estar donde hay tanta maldad en el ser humano. Mi Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, que seamos diferentes, que seamos conocedores de la palabra de Dios, que escudriñemos las escrituras, porque dice su palabra, escudriñar las escrituras para que nadie os engañe, porque en ella está la verdad. Y sabemos que todo aquel que hace la verdad es nacido de nuevo bajo la presencia del Dios Altísimo. Nosotros tenemos que creer que hay un Dios lindo, maravilloso, poderoso, tardo para la ira, pero grande, grande en misericordia y amor. Y Dios quiere darnos eso, porque Él ha visto en nosotros que necesitamos esta palabra. Necesitamos esta palabra para que nosotros no perdamos la fe de seguir de pie. Y recordemos que nadie puede jactarse por lo que hace. Y nadie puede decir yo soy santo, yo soy bueno. No es así, hermanos míos, amigo mío, amiga mía. Todos hemos cometido errores, pero todos hemos recibido el perdón de parte de nuestro Padre Dios. Y si nosotros pecamos, tenemos abogado que intercede por nosotros. Solo es de pedirle perdón por nuestras acciones, por nuestros errores, rectificar lo que está malo, buscar lo bueno. Hacer lo bueno es lo que mi Padre Dios quiere hoy en día que nosotros hagamos. Este mensaje va para todo aquel que lo escucha. Y en primer lugar en mí, lo vuelvo a repetir, porque siempre la palabra viene para el que la predica primero, para que nosotros agarremos. No vayamos a decir, ahí te viene esa pedrada, agárrala tú, porque no viene para mí. No, viene para todo aquel que le va a redarguir el Espíritu Santo, porque Él es el que nos redarguye y nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Nosotros también hemos cometido errores y es de humano rectificar, pedir perdón y cambiar para que tengamos una vida llena. Están pasando muchas cosas alrededor. Miren cómo se han descarrilado los trenes, botando químicos venenosos que contaminan el agua. Están pasando muchas cosas. No crean en los alienígenas extraterrestres. Ellos no existen. Y ellos están desde ya tiempos en medio de vosotros. Son demonios. Fueron los ángeles que fueron tirados de la presencia de mi Padre Dios. Ángeles caídos que andan en la superficie, atmósfera del cielo. Pero no son extraterrestres. Es una nube que nos quieren aparentar y poner para que nosotros creamos en los extraterrestres e ignoremos lo que están haciendo por detrás. Hay muchas cosas que están pasando. Abran los ojos, despierten, porque la verdad está ahí. Solamente tenemos que abrir los ojos para verla. Ya no sigamos dormidos. Es hora que despertemos. Doblemos rodillas. Pidamos a mi Padre Dios por los niños, porque los niños y los jóvenes son los más amenazados. Los niños y los jóvenes son los que quieren adoctrinar. Tú como padre, tú como madre, tú como abuela, tú como abuelo, tío, sobrinos que son de ustedes,
lo que sea. Oremos por todos los niños del mundo, por favor. Oremos por todos los jóvenes del mundo. Las oraciones tienen poder. Dice mi Padre Dios que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en pedir lo mismo, Él da cobertura y respaldo. Ayúdenme. Ayúdenme a orar por los niños y los jóvenes, por favor. Se los suplico con toda mi alma y mi corazón. Están corriendo peligro. Ayúdennos. La oración tiene poder. En ella está la vida y la salvación. Pidamos por todos los niños del mundo, por todos los jóvenes del mundo, para que no se pierdan. Por favor. Y sigamos de pie, alentándonos unos con otros, siguiendo en el camino de mi Padre Dios, que Él quiere que sigamos con justicia y verdad, para que Dios tenga misericordia de nosotros. La alabanza que puse Dios es verdadero, bondadoso, bueno, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios tiene muchas cosas para darnos, hermano, pero Dios está necesitando de nosotros. Dios está necesitando esas oraciones, como le dijo mi Jesús de Nazareno a aquella mujer que se acercó para sacar agua del pozo. Ahora es cuando yo te digo, mujer, que Dios está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en cuerpo, alma y espíritu y en verdad. Mi Padre Dios está buscando esos verdaderos adoradores, que le adoren con toda la fuerza, el corazón, la mente, para que Él pueda hacer misericordia por todos nosotros. Dios es bueno, hermanos. Lo que Él necesita de nosotros solo es que nosotros le pidamos, porque Él es bendito, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Vamos a venir en palabras de adoración. Hay unos coritos que no tienen copyright. Vamos a venir en la presencia de mi Padre Dios para darle la honra y la gloria por su infinita misericordia y por su gran amor, porque Él ha sido bueno con nosotros. Tardo para la ira, pero grande, grande en misericordia y amor. Es necesario que nosotros nos despojemos de todo lo que a Papá Dios no le agrada y vengamos ante la presencia de Él para que nosotros podamos ser de bendición a otras personas. Dios no quiere que ya nos estemos enfrentando unos con otros y estemos peleando y nos estemos odiando. ¿Acaso no saben que eso es lo que quiere Satanás de nosotros? Que nos enemistemos unos con otros para que nos peleemos. Nosotros fuimos creados por un Dios bendito, por un Dios todopoderoso. Y Él quiere que nosotros estemos en pleitos, en odios, en contienda, porque Él no quiere ver alegría y felicidad en nosotros. Quiere ver destruidos a las familias, quiere ver destruidos a los amigos, a las amigas. Ya es hora que nosotros dejemos todo eso y nos reconciliemos con Papá Dios y vengamos. Están pasando muchas cosas y nosotros dormidos en otras cosas. No tiene que ser así. Busquemos la paz, busquemos el amor verdadero, para que siempre, siempre esté la presencia de nuestro Padre Dios en nosotros, como dice en el Salmo 112. Ya lo leímos, Salmo 112. Preciosa la palabra de nuestro Padre Dios que nos entregó al principio cuando la leímos. Ahí está la verdad. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo.
reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. El deseo de los malvados que desean el mal para ti los consumirá por su maldad. Mi Dios quiere darnos a nosotros bendición hasta que sobreabunde y que no se nos escape de nuestras manos como el agua se escapa. Tengamos en palabras de adoración. Ayúdenme a pedir por esos niños. Dios puede hacer muchas cosas lindas. Solo necesitamos pedirle a Papá Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, porque sé que Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Dios es bendito, misericordioso. Dios es bueno, hermanos. Que la paz de mi Padre Dios esté en cada uno de sus hogares, hoy, mañana y siempre. Y recuérdense, bendecir al que nos maldice, orar por el que nos calumnia, desear el bien al que nos odia, darle una sonrisa al que nos da una mirada de amargura, porque eso es lo que Dios quiere. Bendito sea, Padre. Alabado sea mi Rey. Gracias por su mensaje. Gracias por su palabra.